¿Alguna vez te has preguntado qué romances ocultos estremecieron a todo México durante el apogeo del cine de oro? Amores escondidos tras las cortinas de la fama, relaciones inesperadas que escandalizaron a la sociedad conservadora de la época, y pasiones tan intensas como prohibidas que aún hoy nos hacen suspirar. Prepárate, porque en este viaje te revelaremos historias de amor que sacudieron el alma del espectáculo. Pero antes, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu me gusta si disfrutas del drama con arte. Empecemos. Frida y Chabela. Pasión entre pinceles, tequila y secretos. Frida Kahlo no necesita introducciones. Su nombre es arte, revolución y tragedia. Una mujer de fuego con cejas unidas y alma dividida, que pintó su dolor y su amor en cada lienzo, en cada herida. Casada con el muralista más excéntrico de México, Diego Rivera. Su historia con él fue un tango entre el amor y la traición. Un matrimonio tan abierto como sus ideales. Pero entre todos los amores que Frida vivió con intensidad, hubo uno que destacó por su autenticidad, su relación con Chabela Vargas. Chabela no era cualquier cantante, era una tormenta envuelta en poncho. Con una voz ronca como la madrugada y una presencia que desarmaba a cualquiera, se convirtió en un ícono viviente. Nacida en Costa Rica, pero hecha mexicana por decisión y coraje, Chabela rompía moldes. Usaba pantalones, bebía más que los charros y cantaba con un dolor que atravesaba el pecho. Se decía que llevaba una pistola bajo el cinturón, pero la verdadera arma era su voz. Se conocieron en los años 40 mes en mes, en una de esas fiestas bohemias en Coyoacán, donde el tequila fluía como río y las guitarras no descansaban ni al amanecer. Frida, vestida con huipil y flores en la cabeza, se acercó a Chabela con la picardía de quien sabe lo que quiere. Dicen que le soltó: «Tú me vas a robar este rancho y lo que me queda de vida». Y Chabela sin titubeos, replicó: «Yo no robo, Frida, solo tomo lo que me llama». A partir de entonces algo cambió. Chabela empezó a frecuentar la Casa Azul, el hogar donde Frida pintaba dolores y Diego acumulaba amantes. Lo que comenzó como una amistad bohemia, se transformó en un vínculo profundo, íntimo, innegable. Frida encontró en Chabela algo que no había experimentado con otros: comprensión sin juicio, pasión sin cadenas. Se dice que la cantante la abrazaba cuando los dolores físicos eran insoportables y le cantaba hasta dormirla. En medio del caos, se volvieron refugio una de la otra. Y aunque el matrimonio entre Frida y Diego era conocido por sus libertades, lo que vivía con Chabela tenía otra textura, otra raíz. No era un simple capricho, era una conexión de espíritus rebeldes, una complicidad silenciosa que no pedía permiso para existir. Frida, que escribía como pintaba con el alma sangrando, dejó plasmado en su diario: «Chabela Vargas es medicina para mi espíritu. No necesita nombre, no necesita etiqueta. Es un canto que cura y un beso que no duele». Obviamente, la sociedad de entonces no estaba lista para ver a dos mujeres tan poderosas amarse sin miedo. Las murmuraciones corrían como pólvora, en las galerías, en los cafés, en los camerinos. Pero a ellas no parecía importarles. Vivían su amor como si supieran que el tiempo no les iba a alcanzar. El romance fue breve, pero encendido. Chabela era errante, un alma nómada que no sabía quedarse en un solo lugar. Frida, por su parte, estaba anclada a sus dolores y a su casa, ese santuario color azul donde todo dolía y sanaba al mismo tiempo. Cuando Chabela se fue, no hubo escena ni despedidas teatrales, solo un silencio cargado de respeto y amor no terminado. Años más tarde, ya anciana y consagrada, Chabela hablaría con emoción contenida: «Frida me enseñó a beber el tequila sin medida y el amor sin reglas. Me mostró que el arte no pide permiso, y el alma tampoco». Pedro Infante y Lupe Vélez. Pasión a contratiempo. Escándalo sin final. Pedro Infante. Bastaba pronunciar su nombre para que se hiciera el silencio. Era el ídolo del pueblo, el charro galante, la voz que hacía suspirar a millones, y el rostro que decoraba paredes y corazones por igual. Tenía una dulzura natural, una sonrisa que desarmaba y una mirada que parecía pedir perdón antes de cometer la travesura. Pero detrás del mito del hombre perfecto, se escondía un alma inquieta, un ser en busca constante de emociones que desbordaran la rutina. Y entonces apareció ella, Lupe Vélez. Si Pedro era el torbellino que encantaba, Lupe era el huracán que arrasaba. Impredecible, feroz, valiente, Lupe no conocía la moderación. Había conquistado Hollywood con su estilo irreverente, su lengua afilada y su energía incontenible. Era un volcán en erupción permanente,
y las consecuencias de su paso eran tan explosivas como inolvidables. Había vuelto a México tras una cadena de escándalos, abortos ocultos, peleas públicas con exparejas, gritos en restaurantes, amores prohibidos, todo lo que la prensa amaba y el sistema quería silenciar. Lupe no encajaba en ninguna caja, no era la dama sumisa ni la actriz decorativa, era libre, y en esa libertad Pedro la encontró fascinante. Se conocieron en una reunión privada, de esas donde los productores más poderosos reunían talento, belleza y alcohol en cantidades desproporcionadas. Pedro estaba allí como la estrella del momento, Lupe como la leyenda caída del norte. Al verla, Pedro sintió una descarga que ni los mariachis podían ocultar. Y Lupe, al oírlo cantar, dejó de lado su sarcasmo por un instante. ¿Y este rancherito de voz de terciopelo quién se cree?, preguntó con una sonrisa burlona. Pero bastó una canción para derretir la coraza. La atracción fue inmediata y peligrosa. Empezaron a verse en secreto, como dos adolescentes desafiando al mundo. Nadie podía saberlo. Los representantes de Pedro estaban en alerta roja. Ella era mayor, inestable, una bomba de tiempo que podía hacerle perder todo lo que había construido. Te va a hundir, le decían. No te metas con esa mujer. Pero Pedro no escuchaba, o quizá no quería. Encontró en Lupe una pasión desbordada que lo alejaba de su imagen pública de hombre correcto. Con ella podía gritar, llorar, reír sin filtro. Se veían en hoteles discretos, en casas prestadas, en camerinos con la puerta cerrada. Nadie tenía pruebas, pero todos murmuraban. Se dice, aunque nunca se confirmó, que Lupe le propuso huir juntos, dejarlo todo y empezar de cero en Cuba. Quería escapar de los paparazzis, de los comentarios, de la fama convertida en prisión. Pedro titubeó, lo deseaba, sí, pero también temía destruir su imagen, la de ese ídolo limpio y honorable. Y luego la tragedia. Lupe Vélez es hallada muerta en su mansión de Beverly Hills. La versión oficial: suicidio por sobredosis. Pero como todo en su vida, la muerte también vino acompañada de rumores. Algunos decían que estaba embarazada, otros que había tenido una discusión telefónica con Pedro esa misma noche. Hubo quien afirmó haber visto lágrimas en los ojos del charro más famoso de México al enterarse. ¿Fue realmente un suicidio? ¿O hubo algo más oscuro tras esa partida? La verdad se esfumó entre teorías, titulares y silencios. Lo cierto es que Pedro nunca fue el mismo. No asistió al funeral. Dijo que no podía, que le dolía demasiado. Sin embargo, quienes lo conocían bien sabían que llevaba una fotografía de Lupe en su cartera bien doblada como un secreto clavado al pecho. Y lo más inquietante, jamás la mencionó en público otra vez. Como si su historia con ella hubiera existido en un mundo paralelo, uno que debía morir con él. Una carta de despedida atribuida a Lupe, aunque nunca se comprobó su autenticidad, circuló durante años con una frase que quedó grabada en la historia del espectáculo. Perdóname por quererte tanto, mi charro. Lupe fue enterrada con su vestido favorito, rojo como su temperamento, suave como su voz en los escasos momentos de ternura. Su tumba no menciona su fama ni su carrera, solo su nombre, como si incluso después de tanto escándalo su historia necesitara el descanso de la simplicidad. El romance entre Pedro y Lupe fue tan breve como poderoso, tan intenso como maldito. No fue amor de película, fue amor que dolía, que quemaba, que dejaba cicatrices. Y aunque hoy pocos se atreven a recordarlo en voz alta, quienes conocen los secretos del cine de oro saben que en ese cruce de destinos, María Félix y Agustín Lara, entre notas y cadenas, el amor que se rompió cantando. Hablar de María Félix es hablar de la encarnación misma del poder femenino, una figura esculpida por los dioses del cine, mirada de fuego, voz de sentencia. No actuaba, imponía. Su sola presencia era una declaración: aquí está la doña. Ningún hombre osaba interrumpirla, ninguna mujer se atrevía a imitarla, y aún así, hubo uno que se atrevió a escribirle canciones. Agustín Lara, el flaco de oro. No tenía ni el porte ni el físico de un galán tradicional. Era delgado, de rostro anguloso y cicatrices marcadas por una juventud tormentosa. Pero tenía algo que nadie más poseía: un piano y una pluma capaces de desarmar a cualquier corazón. Sus boleros eran poemas convertidos en caricias, y sus dedos parecían estar conectados directamente con las venas del amor. Cuando conoció a María, supo que no estaba frente a una musa cualquiera. Estaba frente a su sinfonía definitiva. El primer gesto fue suyo. Le envió un piano de cola con una rosa roja en el interior.
Ella, como era de esperarse, no respondió con suspiros sino con ironía. Le mandó de regreso una botella vacía de tequila y una nota que decía: «Ya me bebí tu inspiración. ¿Qué más tienes para ofrecerme?». Así nació una historia de amor y fuego, de música y celos, de deseo y orgullo. Una historia digna de un bolero, pero interpretada como una ópera en llamas. La prensa los amaba, la sociedad los espiaba, los fotógrafos los seguían como si cada mirada entre ellos pudiera ser portada. Eran una mina de titulares, miradas cruzadas, silencios tensos, besos furtivos en galas elegantes. El público estaba fascinado. Eran literalmente un bolero vivo, uno de esos que te hace bailar con los ojos cerrados y llorar en la última nota. Fue durante un viaje a Acapulco donde la leyenda alcanzó su clímax. Una noche frente al mar, bajo una luna que parecía cómplice, María se paseaba en bata blanca por la terraza del hotel. Agustín, embelesado, comenzó a tocar el piano, y allí, entre brisa salada y suspiros no confesados, nació la inmortal María Bonita, una canción que fue promesa, alabanza, rendición. Pero como todo lo eterno, también fue frágil. Agustín Lara era tan apasionado como posesivo. No podía soportar que alguien más mirara a María, mucho menos que intercambiara palabras con otros hombres. Aunque fuera con cortesía, para él, eso era traición. Comenzó a vigilarla, a llamarla a deshoras, a espiar sus movimientos. El artista se volvió celador, y la diosa, prisionera de su devoto. Uno de los escándalos más recordados fue por una joya. Lara mandó a hacer una cadena de oro para el tobillo de María, con la inscripción: «Solo mía». Algunos dicen que ella la llevó puesta una vez, como burla. Otros aseguran que la tiró al fuego en medio de una cena diciendo: «Ni los perros merecen una cadena tan descarada». Las peleas eran legendarias. Se gritaban en camerinos, se ignoraban en eventos públicos, se lanzaban dardos en entrevistas. En una ocasión, Agustín comentó: «María es como un incendio, hermosa desde lejos, pero si te acercas, te consume». A lo que ella, sin perder el temple, respondió: «Y tú eres como un disco rayado, tanto suenas que ya nadie te quiere escuchar». A pesar del caos, se casaron. Lo hicieron en secreto, casi con vergüenza, como si ambos intuyeran que aquello no duraría. Y no duró. La relación se desmoronó bajo el peso de los celos, del control, de la necesidad de dominar a quien no aceptaba ser dominada. María no era de nadie, y Agustín no sabía amar sin poner un candado. Cuando se separaron, ella fue directa como siempre: «No me divorcié de un hombre, me escapé de una celda con piano». Aún así, algo quedó. Agustín siguió componiendo letras donde ella vivía entre versos escondidos. María, aunque lo negaba, conservó sus cartas y algunas partituras. Nunca más se vieron, nunca más se escribieron, pero jamás lograron borrarse. Décadas después, en una entrevista, alguien le preguntó cuál fue el amor más profundo de su vida. Ella, sin pestañear, sentenció: «No hablo de los muertos». Y luego añadió: «Agustín murió el día que intentó encadenarme». Jorge Negrete y Gloria Marín. Amor sin boda. Despedida sin reproche. Jorge Negrete era, ante los ojos de todo México, la personificación del charro perfecto, altivo, elegante, con una voz que dominaba tanto los escenarios como los corazones. Pero más allá del uniforme impecable, del galán de ceja delineada y palabra refinada, había un hombre vulnerable, lleno de dudas, cuando el amor dejaba de ser libreto y se volvía vida real. Frente a él, Gloria Marín, fuerte, brillante, determinada, actriz de carácter y presencia. No necesitaba seducir para imponerse, ni suplicar para amar. Sabía quién era y qué valía. Nunca buscó agradar a todos, y esa seguridad, en una época donde la discreción femenina era norma, era vista como una amenaza, excepto por Jorge. Se conocieron en 1941 durante el rodaje de Hoy Jalisco, no te rajes, y desde el primer ensayo, la conexión fue innegable. Él estaba comprometido, ella venía de un pasado que muchos juzgaban, pero bastó un cruce de miradas, una escena compartida, y el destino comenzó a escribir su propia historia. Lo que nació como una atracción de camerino se convirtió en una relación que desafiaría el tiempo, las críticas y el qué dirán. Vivieron juntos más de una década, compartieron viajes, estrenos, fracasos y victorias. Ella fue su soporte en los días difíciles, su calma en los momentos de tensión. Pero algo siempre faltó: el sí, acepto. Desde el inicio la familia de Jorge la rechazó, no por falta de amor, sino por prejuicio. Gloria ya había estado casada,
hablaba con franqueza, y era demasiado independiente para ser considerada esposa digna por los padres conservadores del Charro. En una carta que años después se filtró a la prensa, una tía escribió: Gloria no es una mujer para formar hogar, es una tentación pasajera. Y aunque Jorge la amaba, nunca tuvo el valor de desobedecer completamente. Gloria, paciente pero no ingenua, esperó. Aguardó ese anillo que nunca llegó, esa boda que no se atrevieron a planear. Siguió amando, pero cada año que pasaba, algo en su mirada se apagaba un poco. Mientras tanto, Jorge comenzaba a saborear los frutos de la fama. Era el actor más deseado del país. Y aunque su corazón parecía pertenecerle a Gloria, su cuerpo y su vanidad a veces se perdían entre actrices nuevas, bailarinas extranjeras y aventuras que la prensa no siempre lograba ocultar. La estocada final llegó en 1952 por ello, cuando Jorge fue convocado para filmar El rapto junto a María Félix. Desde el primer día de rodaje, la tensión entre ellos era palpable. El elenco murmuraba, los técnicos observaban, algo vibraba en el aire, algo inevitable. Poco después de terminar la película, el escándalo estalló. Jorge Negrete y María Félix estaban juntos. Nadie podía creerlo. ¿Cómo? Después de más de 10 años con Gloria. Y lo peor estaba por venir. 6 meses más tarde, Jorge y María se casaron en una ceremonia íntima y reservada. Gloria no fue invitada, no recibió aviso, no tuvo siquiera una despedida. Se enteró como todos los demás por los titulares de los diarios. Y el charro más querido se casa con la doña. Algunos dicen que gritó, otros que rompió una copa contra el espejo. Pero lo que realmente ocurrió es que guardó silencio, y ese silencio fue más desgarrador que cualquier grito. Durante más de 10 años, ella había sido su confidente, su compañera, su enfermera, su amiga, su amante. Lo sostuvo cuando enfermó, lo apoyó cuando fracasó, lo defendió cuando lo atacaron, y al final, fue reemplazada sin ceremonia ni palabra. La unión entre Jorge y María, por cierto, fue todo menos armoniosa. Eran demasiado grandes para caber juntos bajo un mismo techo. Discutían por todo: egos, dinero, protagonismo. María no estaba hecha para ceder, y Jorge no sabía compartir el trono. A pesar de la fastuosidad de sus apellidos, su matrimonio duró poco. Y luego la tragedia. Jorge Negrete fallece, apenas un año después de aquella boda que rompió tantas expectativas. El país entero se vistió de luto. El ídolo había partido. ¿Y quién tomó las riendas del sepelio, del homenaje, de las flores y los últimos detalles? Gloria. Fue ella quien eligió las coronas. Ella sostuvo el retrato del charro entre sus brazos. Ella lloró frente al féretro sin una sola palabra, pero con el alma rota. María Félix asistió, sí, pero no dijo nada. No lloró, no participó, no miró a Gloria. Un reportero se atrevió a preguntarle a la actriz dolida, ¿todavía lo amaba? Y ella con una sonrisa rota respondió: hay amores que no se terminan, solo aprenden a quedarse callados. La historia de Jorge y Gloria no fue un cuento de hadas, fue una novela real, con errores, con silencios, con heridas. Un amor profundo que nunca se vistió de blanco, pero que se quedó latiendo hasta el último adiós. Dolores del Río y Diego Rivera, belleza y brutalismo. El amor que nunca debió ser. Si alguna vez existió una mujer que parecía esculpida para el cine, fue Dolores del Río. No solo era bella, era arte caminando. Su elegancia parecía heredada de la realeza, su voz era terciopelo, y su mirada tenía el poder de convertir una habitación ruidosa en un templo de admiración. Fue la primera estrella mexicana en brillar en los escenarios más exigentes de Hollywood, y aún así, nunca perdió esa dignidad ancestral que la hacía única. Cuando regresó a México en los años 40, no volvió como una estrella cualquiera, volvió como una emperatriz dispuesta a reclamar su lugar en el trono del cine nacional. Ya no era solo actriz, era símbolo, estandarte, figura cultural. Nadie imaginó que en su camino se cruzaría un hombre que representaba todo lo opuesto: Diego Rivera. Diego era un genio desprolijo, un muralista inmenso con un ego a su altura. Donde Dolores era refinamiento, él era caos. Donde ella era perfume, él era ceniza. Desaliñado, controversial, provocador, pero absolutamente fascinante. Sus murales habían narrado la historia de un país. Sus manos cubiertas de pintura escondían una sensibilidad cruda que se derramaba en los muros más imponentes de la ciudad. Se conocieron en una exposición privada. Ella deslumbraba con su presencia, él con su irreverencia. La primera frase que intercambiaron fue tan incómoda como inolvidable: tú eres tan perfecta,
le dijo Diego con sorna, que uno se aburre de verte hasta que te observa bien. Y tú eres tan grotesco, le respondió Dolores con la elegancia de una daga, que nadie te mira, hasta que abre los ojos y se espanta. Desde ese momento algo indescifrable se activó entre ellos. No era amor a primera vista, era atracción intelectual, curiosidad peligrosa, fuego disfrazado de discusión. Comenzaron a coincidir en veladas artísticas, en debates culturales, en cafés bohemios de la capital. Nadie entendía cómo Dolores, esa joya intocable de Hollywood, podía siquiera detenerse a conversar con un hombre como Diego, tan opuesto en todo sentido. Pero él la provocaba con ideas. Le hablaba de política como quien recita poesía. La hacía dudar de la industria cinematográfica que la había hecho famosa. Le decía que ella, tan perfecta en pantalla, merecía también mancharse con la verdad de su país. Lo suyo fue un amor en clave baja, susurrado, jamás admitido. Diego aún estaba casado con Frida Kahlo, aunque su relación hacía mucho que era un campo de batalla. Frida no era ingenua, sabía reconocer las señales, y cuando supo del creciente vínculo entre su esposo y la actriz más admirada del país, soltó una frase que se volvió leyenda: si Diego va a caer otra vez, al menos que sea con alguien que lo merezca. Los rumores comenzaron a brotar como maleza. Se decía que Diego dibujaba rostros femeninos inspirados en Dolores, en servilletas, en cuadernos, en márgenes de manifiestos comunistas. Eran retratos privados, hechos en silencio. Algunos decían que firmaba esos bocetos con dos palabras que nunca compartió públicamente: pasión muda. Pero el romance no sobrevivió a la presión. Dolores era una figura pública, admirada, patrocinada, vigilada. Empezaron a llegarle advertencias de sus agentes, de sus directores, de los patrocinadores que invertían en su imagen. Le decían que no podía manchar su reputación con un hombre como Diego, que era vulgar, políticamente problemático y además, el esposo de otra. Dolores, siempre inteligente, supo que debía elegir, y lo hizo. No hubo gritos ni escándalos. Solo una noche en una terraza, lo miró a los ojos y le dijo: tú pintas con sangre, yo actúo con silencio. Ninguno de los dos está hecho para pertenecer al otro. Diego nunca habló mal de ella. En una entrevista muchos años después, cuando su figura ya era parte de la historia, dijo: de todas las mujeres que marcaron mi vida, Dolores fue la única que me dejó en silencio. Dolores tampoco volvió a mencionarlo públicamente, pero quienes la conocieron íntimamente decían que guardaba un retrato en su tocador, un dibujo a lápiz donde sus ojos no miraban de frente, sino al artista que los dibujó. El romance fue breve, inesperado y casi secreto, pero quedó grabado como una de esas historias que por no cumplirse se vuelven eternas, porque a veces el amor más poderoso no es el que se vive a gritos, sino el que se calla para siempre. Tintán y Rosalía Julián. Carcajadas rotas, amor sin final feliz. Herman Valdés, mejor conocido como Tintán, no fue solo un comediante, fue una revolución cultural. El pachuco más famoso del cine mexicano, un torbellino con sombrero, traje a rayas, y una lengua tan rápida como su ingenio. Mezclaba español con inglés, calle con elegancia, caos con ternura. Un verdadero maestro de la contradicción que se reía de todo, incluso de sí mismo. Pero lo que pocos sabían es que detrás del payaso vivía un hombre con sombras, y con un corazón más frágil de lo que aparentaba. Rosalía Julián, en cambio, era la melodía de la serenidad. Cantante refinada, de voz cristalina y andar discreto. En una industria que premiaba el escándalo, ella era calma. Donde otros gritaban, ella susurraba. Era todo lo que Germán no era, y quizás por eso, se enamoraron. Su primer encuentro ocurrió durante una grabación para una presentación en vivo. Él, extrovertido como siempre, soltó una de sus frases infalibles: tú cantas como un ángel, pero seguro besas como una diabla. Rosalía no se rió, solo lo miró, le dio una palmada suave en el hombro y respondió: cuando quieras comprobarlo, sin mariachis, sin público y sin bromas. Desde ese momento, el juego comenzó. El romance fue tan intenso como desigual. Ella soñaba con mañanas de café y tardes tranquilas. Él vivía para la madrugada, entre guitarras desafinadas, botellas vacías y carcajadas que dolían. Se casaron en 1956, creyendo que el amor podía vencer los ritmos opuestos. Y por un tiempo, lo lograron. Se acompañaron, se cuidaron, se complementaron. Pero el torbellino no sabe quedarse quieto. Tintán tenía un problema que ningún chiste podía ocultar: la bebida.
Con ella venían los olvidos, los compromisos rotos, las ausencias sin explicación. Rosalía, acostumbrada a la armonía, empezó a quebrarse. No soy tu madre ni tu representante, le decía. Soy tu esposa, pero parece que ni siquiera entiendes qué significa eso. Las discusiones se volvieron parte del guión. Iban y venían como el oleaje, se gritaban, se alejaban y luego volvían. La prensa se deleitaba con cada escándalo. En una entrega de premios, Herman, visiblemente ebrio, subió al escenario y con una sonrisa torcida, dijo: «Este trofeo no es porque sea buen actor, es porque no me da vergüenza hacer el ridículo. A veces ni en mi casa me aplauden». Rosalía estaba en la primera fila. No hizo ningún gesto, solo se quedó quieta, como una estatua de dignidad rota. Se separaron varias veces, pero nunca lograron soltarse del todo. A pesar del caos, ella lo cuidaba cuando enfermaba, y él, en sus momentos de lucidez, le enviaba flores con notas que decían: «Perdón por ser un payaso triste». Sus vidas se entrelazaban aunque sus caminos iban por rumbos distintos. Durante los años 70, el cuerpo de Germán comenzó a pasarle factura. El hombre que una vez hizo reír a una nación entera, ahora se apagaba lentamente. Enfermo, olvidado por muchos del medio, ya no era llamado por productores ni directores. Pero Rosalía seguía allí, le leía cartas de admiradores, le ponía sus películas, le servía caldo con sus propias manos. Una enfermera contó que una noche, mientras le curaban una herida, Herman murmuró: «Rosalía es la única que no se rió de mí», cuando ya nadie más lo hacía. En 1973, Tintán falleció. México entero lloró. Había muerto el comediante más irreverente, más entrañable, más humano del cine de oro. Rosalía no dio entrevistas, no subió al escenario para hablar, solo se le vio salir del velorio abrazando una fotografía, una imagen tomada en Acapulco, sin bromas, sin actuaciones, solo él, abrazándola con ternura. Años después, en entrevistas que ya nadie buscaba, ella dijo alguna vez: «Herman fue como un huracán, me arrasó, me sacudió, me hizo reír, me hizo llorar, y luego se fue. Pero qué bonito fue mientras duró». 5 romances, 5 heridas sin cerrar. Estos 5 romances no fueron simples anécdotas del espectáculo. Fueron historias reales, intensas, a veces trágicas, donde el amor no pedía permiso y la sociedad no estaba lista para entenderlo. Amores entre mujeres valientes, relaciones marcadas por el escándalo, el silencio, el arte y la pérdida. Historias que nos recuerdan que en el cine de oro mexicano, los verdaderos dramas no siempre estaban en la pantalla, sino detrás de ella. Si esta travesía por los secretos del corazón te conmovió, no te vayas sin suscribirte, darle un buen me gusta y compartirlo con quienes disfrutan del buen chisme, del drama con elegancia y de las leyendas que, aunque pasen los años, jamás mueren. Nos vemos en el próximo video.